Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Rojas y les vengo a hablar un poco de la corteza cerebral. Las áreas funcionales donde la corteza cerebral trabaja es en la motor, en la sensorial y en la funcional. Esta corteza se encarga de proteger las dos zonas o los dos hemisferios del cerebro. Es la sustancia que llega a la protección de los dos hemisferios. Tiene un tamaño entre 2 a 5 milímetros, de 2 a 4 milímetros. Tiene un tamaño la corteza cerebral. Y esta tiene unas funciones motoras y son las siguientes. Tiene unas áreas y es en la área cognitiva, tiene la función en el área cognitiva. Se encarga de manejar la memoria, se encarga de manejar el tema de la asociación, se encarga de manejar el aprendizaje, se encarga de manejar la motivación de la persona y se encarga también sobre la toma de decisiones. Esta corteza cerebral es muy importante para el cuerpo, ya que esta es a nivel emocional un polo a tierra. Es algo que nos permite tener una estabilidad emocional y nos ayuda a tomar decisiones como seres humanos. Gracias por escuchar, gracias por tomarse el tiempo de escuchar sobre la corteza cerebral. A continuación, mis compañeros estarán hablando sobre otras áreas. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora les vengo a hablar de el tallo cerebral. El tallo cerebral está compuesto por sustancia gris y por sustancia blanca. Y es conocido por generar esa unión entre la médula espinal, el cerebro y el cerebelo. Este tiene como función el permitir el paso de información entre médula, cerebro y cerebelo. Este interviene en el sueño e interviene en la frecuencia cardíaca, interviene también en el control de cardíaco y también en el tema de la conciencia. Estas son las áreas en las cuales el tallo cerebral o a las cuales el tallo cerebral les ayuda. Entonces, para cerrar, hay que tener en cuenta cuando nos hablen de tallo cerebral es el conector. Es el conector entre el cerebro, cerebelo y médula espinal. Buenas noches, mi nombre es Luzmila y les voy a hablar sobre las áreas de Brodmann, las cuales están divididas en 47 regiones. Tenemos la área motora, que es la que se encarga de procesar la información relativa al movimiento muscular. De ella se desencadena el área motora primaria, que es la que ejecuta órdenes correspondientes a los movimientos voluntarios, generalmente sencillos, como por ejemplo el coger una cuchara. Tenemos la área motora suplementaria, que es la que se encarga de la postura. ¿Qué quiere decir esto? Que es la encargada de la coordinación de los movimientos donde se ve involucrada la postura. En este caso podemos decir que una persona que ha permanecido tanto tiempo en la UCI, por el solo hecho de haber estado allí, cuando se va a levantar, tiende a caer, a irse de lado o de frente, porque nosotros tenemos unos músculos que nos ayudan a sostener nuestro cuerpo y se llaman los músculos abdominales, que se encuentran en esta parte. Tenemos la área motora, tenemos la área motora secundaria, sí. Tenemos la área motora secundaria, que es la que se encarga de los movimientos de los ojos, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. También tenemos la área de Broca, que es una de las áreas muy importantes, ya que se encarga de los movimientos necesarios para nuestro lenguaje, es decir, la gesticulación y la entonación. En este caso, podemos hablar que una persona que ha tenido una ACV, que es la misma trombosis, tiende o se le olvida escribir. Se recupera muy lentamente con terapias,
pero nuestro cerebro nos envía la información de forma contraria. Es decir, si esta persona que tuvo el ACV se paraliza el medio cuerpo, o sea, lado izquierdo, el lado que se ve afectado es el derecho. De igual manera tenemos las áreas sensitivas, que las podemos ver acá, que compone la región somatosensorial y se encarga del procesamiento cerebral de los fenómenos sensoriales. Áreas somestésicas primarias son aquellas que se encargan del tacto y de la propiocepción. ¿Qué quiere decir la propiocepción? Es la ubicación de nuestro cuerpo. Tenemos el área somatoestésica secundaria. Es acá donde es como el reconocimiento de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocemos las cosas, mas no utilizamos nuestra vista. Como por ejemplo cuando necesitamos el cargador de nuestro celular y sabemos que está en el bolso, con la sola palpación ya tocamos y sabemos que es el cargador. También tenemos la región de sensibilidad acústica. Eso quiere decir que es el reconocimiento del sonido y la localización del sonido, y el reconocimiento del habla. Por lo menos cuando nosotros escuchamos una canción, ya sabemos de dónde viene la canción o de dónde viene el sonido, o un grito. Y el habla quiere decir que por lo menos nosotros escuchamos hablar a alguien y ya sabemos quién es esa persona que está hablando. Tenemos la sensibilidad gustativa, que tiene que ver con el gusto y con el sabor. Acá se ve el olfato y el gusto. ¿Por qué? O sea, es porque la persona que pierde el olfato, tiende a perder el gusto. También tenemos la sensibilidad vestibular, que es la posición de nuestro cuerpo, el mantenimiento del equilibrio. Podemos decir que cuando una persona tiene muy buena marcha, pues su equilibrio es normal, siempre y cuando no vaya a tener un mareo o no vaya a presentar un malestar general, porque de inmediato puede perder el equilibrio y se cae. Tenemos la sensibilidad visual. Esta es donde se evocan los recuerdos. Un ejemplo es que uno vea un cuadro o una imagen y le trae recuerdos del pasado. O se ve una persona y también le trae recuerdos de otra persona, puede ser. Tenemos las áreas asociativas. Las tenemos acá, áreas asociativas. Estas tienen que ver con el comportamiento. Estas se dividen en tres, que es área prefrontal, que es aquella que tienen que ver con la personalidad. La personalidad, por lo menos porque soy así, bueno, mi personalidad, tiene que ver todo con la personalidad. El área temporal anterior, que es la que se encarga del almacenamiento de experiencias sensitivas. Tenemos la área asociativa del lenguaje, que es donde está el área de Wernicke, y esta permite entender de forma correcta lo que hablamos o lo que escribimos. Y tenemos, el reconocimiento de las cosas, se puede decir. Bueno, en conclusión, podemos decir que todo lo que hemos hablado tiene que ver con los 5 sentidos, porque hablamos del oído, de la vista, del olfato, del gusto y del tacto. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica María Rocha Martínez. Yo les vengo a hablar sobre los planos anatómicos. Entender cuál es el
el tallo encefálico, tenemos que saber cómo está conformado. Está conformado por el bulbo o médula oblonga, puente mesencéfalo. Para verlo de esta manera, la vista anterior del tronco está conformado por el nervio óptico, sustancia preformada anterior, quisma óptico, infundíbulo de la hipófisis, pedúnculo cerebral, entre otras. También tenemos el nervio vago, el nervio hipogloso, nervio accesorio. De esta manera, como podemos ver aquí en la ilustración, podemos observar todo lo que conecta el tallo encefálico. En esta otra diapositiva podemos ver la vista posterior del tronco encefálico, cómo está compuesto y de qué manera se ve. En la vista posterolateral del tallo encefálico también podemos ver cómo sus partes están previamente más específicas, ¿sí? Como podemos ver el tálamo, podemos ver también el tracto óptico, podemos ver el nervio trigéneo. De esta manera miramos todas las ramificaciones de otro punto de vista. En la vista lateral podemos ver también las fibras eferentes, las fibras aferentes y las fibras mixtas, que también compone al tallo encefálico, y cada uno de esos nervios y de cada fibra también vemos que su importancia de cuán conectadas están. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Giraldo Guzmán y hoy les voy a hablar de la patología del bulbo raquídeo, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad es neurodegenerativa, progresiva, fatal, que compromete las neuronas motoras cerebrales y el tallo cerebral y la médula espinal. Principalmente es de origen esporádico, pero también se puede dar de origen familiar. Esta conlleva a deterioro del funcionamiento puede darse en nivel de extremidades o también vulvar, músculos craneoencefales, el axial, el cuello y el abdomen, el tronco y respiratorio. Cuando hablamos de una patología tumoral, cuando hay una lesión en la parte de la vulva raquídeo, hay dos tipos, se llama primario y secundario. Cuando hablamos en el primario estamos hablando de linfoma o glioma, y cuando hablamos del secundario, que sería ya la metástasis o carcinomatosis. En el glioma se da en el tronco encefálico, es el 15% de tumores que aparecen en niños y adolescentes. Este no suele ser tan común, es un poco raro que aparezca ya en adultos. En los gliomas ya serían dos tipos que se van. El primero se llama glioma difusamente infiltrante y glioma focal. Para detectar un glioma se debe realizar una resonancia magnética. Se visualiza en el tronco encefálico la hiperseñal en secuencia de T2. Esto, cuando se ve, se nota que hay un gran vacío. Esas cisternas peritronculares generalmente están compuestas por líquidos encefalorraquídeos, y pues esto hace que se distorsione morfológicamente en esa parte. En sí, en cualquier parte del cerebro eso es fatal. Para entrar un poco, el tronco encefálico tiene tres partes importantes del cerebro. Ahí está el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. Cuando hablamos y especificamos en el bulbo raquídeo, esta nos ayuda todo el tema de los pulmones, del corazón,
y de los intestinos. Ella es la que maneja toda esa parte fundamental de nuestro cuerpo. Cuando ya hablamos de la carcinomatosis meningea, es un trastorno que lo que hace es paralizar ciertos pares craneales del cerebro. Estos son llamados síndrome meningeo. Lo que también genera que unas células que se llaman adenocarcinomas se encuentren o en la parte del tronco encefálico o se va en los pulmones. Más o menos en palabras simples son los famosos metástasis, que son esas células malignas, que se encuentran en los pulmones. Aplica también una resonancia magnética